Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama We Pray y es lo más reciente de Coldplay junto a Little Sims, que están presentando nuevo material en esta mañana de viernes 23 de agosto del 2024. Bienvenidos a Real. En serio, me da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana de viernes. A mí me da un placer enorme utilizar este micrófono y estos aparatos para poder comunicarme con ustedes como cada mañana, desde hace muchos años, sin importar el foro o el espacio, sino la posibilidad de poder estar con ustedes. Y por eso cada sesión, cada jornada, el poder saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en diversas partes del mundo. Miren, por supuesto, comenzando por Guadalajara, Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a todos los que deciden utilizar sus datos, su tiempo, invertir un poco de su espacio para poder estar con nosotros. Gracias a la gente de Guadalajara y de, por supuesto, Zapopan, de Tlaquepaque, del Salto, de Tonalá, de la gente que se encuentra en toda esa zona de la parte metropolitana del occidente del país. Muchas gracias a la gente que está en Washington, en Celaya, en Uruapan, en Cancún, en Torreón, en Puebla, en Ciudad López Mateos, en Tequila, Jalisco, en La Cañada, en Saltillo, en Aguascalientes, en Ecatepec, en Alemania, en San Nicolás de los Garza, en Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, en Moroleón, en Querétaro. Mucha gente que nos escucha en Querétaro y en San Miguel, de la época en que transmitíamos ahí en radio abierta a través de RMX. Gracias a ellos, que son gente muy cercana. Muchas gracias. En serio, en Oakland, en Toluca, en Guanajuato, en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital, en Tijuana, en Dolores Hidalgo, en Zapotlán el Grande, en Tláhuac, en San Juan del Río, Querétaro, en Tlanepantla, en el Estado de México, en Tlaquepaque, que ya lo había dicho, en San Nicolás de los Garza, en Tijuana, en Puebla, en Ciudad Madero, que ahí sí no lo estoy repitiendo, estoy casi seguro. En fin, hay una cantidad enorme de gente que se ha conectado esta mañana a este programa llamado Real. Gracias a los que lo hacen a través de radio-real.com y que quieren mandar un mensaje a través de la página web radio-real.com. Muchas gracias a la gente que lo hace a través de Claro Música, a la gente que lo hace a través de Radio Garden, a la gente que lo hace a través de Twitter, a la gente que lo hace a través de Facebook, a la gente que lo hace a través de Instagram. Hay muchas formas para que puedan escucharnos y vernos, y que, miren, yo sé que no tengo los engrosados números de un influencer, pero sé que tengo, por lo menos en audio, la mayor audiencia de una estación de radio por internet en todo el occidente del país. Y eso ya es decir, mucha más que algunas estaciones que se encuentran en frecuencia modulada. Vamos a comenzar este programa. Tronó, en pocas palabras, tronó la relación de México y Estados Unidos, y de hecho también de Canadá, a partir de esa propuesta de la Cuarta Transformación de que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos a través de la selección popular, que sea el pueblo bueno, copyright, quienes decidan quiénes son. Ayer en la tarde, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, decidió dar a conocer un posicionamiento muy distinto a lo que había dicho hace una semana, de que veía muy bien la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum de elegir los jueces a partir del voto popular. Ayer dijo lo contrario. Comprendemos nosotros, comprendo yo, la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que ha trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y creará turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años. Un poder judicial fortalecido en México
debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial. En Estados Unidos, yo y el presidente Biden, desde el día primero, respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia en las elecciones históricas que acaban de celebrarse. A medida que los líderes de México, ojalá, consideren esta reforma judicial, que sí se requiere, espero que el último resultado conduzca a un poder judicial fuerte y independiente. En pocas palabras, lo que está diciendo Ken Salazar, para que quede muy claro, es que no está de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos con la reforma judicial. No está de acuerdo. Aunque digan lo que digan, primero Ken Salazar había dicho que sí, estaban de acuerdo, y luego que no. A lo largo de mis 3 años como embajador, Estados Unidos ha respetado la soberanía de México en reconocimiento a todo lo que podemos lograr a través de una asociación entre iguales. En ese mismo espíritu comparto lo siguiente. Por más de un cuarto de siglo he ejercido el derecho en las cortes más altas de los Estados Unidos, incluyendo la Suprema Corte, las Cortes Federales, la Suprema Corte del Estado de Colorado y otras cortes estatales. Me gradué en la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan en el año 81 y tengo un profundo y duradero respeto por el Estado de Derecho. Serví como Procurador General de Colorado durante 6 años, papel en el que trabajé como el principal funcionario a cargo de la aplicación de la ley en mi estado y supervisé casos importantes ante los tribunales estatales y federales más relevantes. Como senador de Estados Unidos viajé a Irak, Afganistán y otros países, en donde vi de primera mano cómo las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. Creo que la fe y la confianza en el Estado de Derecho son algunos de nuestros valores compartidos que unen nuestras naciones, mientras que para el sector privado sientan las bases para construir confianza y fomentar las inversiones en un ambiente estable y predecible. Continúa Ken Salazar. Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe de tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz, si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Hasta aquí la primera cuartilla de la carta de Ken Salazar, pero no es lo único. He tenido el honor de ser el embajador de los Estados Unidos en los últimos 3 años y junto con el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos logrado avances históricos para los pueblos de Estados Unidos y de México, teniendo como base nuestros principios de mutuo respeto y socios. Gracias a la colaboración de nuestros presidentes, hemos hecho realidad la integración económica de América del Norte con el TEMEC, hemos traído prosperidad a nuestro continente y nos hemos convertido en los mayores socios comerciales en la historia del mundo. Nuestras cadenas de suministro están cada vez más integradas gracias a la visión compartida de hacer de América del Norte el mayor ejemplo de prosperidad económica del mundo. A través de nuestros esfuerzos binacionales en materia de seguridad y conforme a nuestro respeto por la soberanía de México, hemos hecho esfuerzos históricos por enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a los ciudadanos de Estados Unidos y México. Hemos trabajado juntos para prevenir crímenes violentos y hacer que quienes violan las leyes rindan cuentas. En ese sentido, hemos enfrentado el flagelo del fentanilo, el tráfico de armas y el tráfico de personas. A través de nuestros esfuerzos conjuntos y la presión ejercida sobre las organizaciones criminales transnacionales que generan violencia en ambos lados de la frontera, estamos haciendo que sus cabecillas y redes rindan cuentas. Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá el Poder Judicial.
También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años. Un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del poder judicial. En Estados Unidos, respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia en elecciones históricas que acaban de celebrarse. A medida que los líderes en México consideren la reforma judicial, espero que el último resultado conduzca a un poder judicial fuerte e independiente. Por si no fuera poco, Canadá también se pronunció. El embajador de Canadá en México, Graham Clark, dijo a la agencia EFE el día de ayer que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al poder judicial que impulsa el gobierno de México para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte. Clark indicó que la reforma judicial que busca la elección de cargos judiciales por voto popular en México ha sido motivo de preocupación entre los inversionistas canadienses. Es decir, el embajador de los Estados Unidos y el embajador de Canadá no están de acuerdo con la reforma judicial, que en pocas palabras son sus gobiernos. La Casa Blanca dice no. Así de sencillo. Y Trudeau dice no. Los dos dicen que no. Tardaron horas, pero comenzaron efectivamente, primero la presidenta electa y luego todos sus acólitos y propagandistas, a construir un discurso. Y el discurso es, primero, dice Claudia Sheinbaum a través de un tuit. Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular, lo cual es falso. Se eligen jueces estatales, no jueces federales, ni ministros, ni jueces de colegiados de distrito. Eso los pone directamente el presidente de los Estados Unidos. Alguien le pasó mal la información a Sheinbaum o a su community manager. Unas horas después, Sheinbaum salió de su casa de campaña y dio estas declaraciones en una entrevista banquetera. Abajo. Aquí ya estamos. ¡Fuera! Doctora, su opinión sobre lo de Ken Salazar. Pues, perdón. Primero que somos un país soberano. Y segundo, hay que recordar, lo puse hace un momento en mi red social. Fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática, los elige el pueblo. Entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados. Entonces, bueno, no quiero entrar en más debate con él, respetamos su posición, pero no coincidimos. Y sí es muy importante pues que veamos lo que pasa en Estados Unidos. Repito, 43 estados de los 50 se eligen a los jueces de manera democrática. Y no se pierde la democracia, todo lo contrario. Abraham Lincoln decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese es mi comentario. Gracias a todos. Gracias. Cuidado. Ahí la señora Sheinbaum, que vuelvo a decir, o está desinformada o miente, porque siendo muy honestos, no, hay los jueces que se eligen son muy distintos a los jueces que en México, según la propuesta de López Obrador, se quisieran elegir, es decir, pares no es lo mismo. El juez federal, el magistrado y el ministro no se elige por voto popular en los Estados Unidos. El único lugar en el mundo en donde se hacen elecciones de este tipo de juzgadores es Bolivia y el resultado es desastroso. Desastroso. Pero así, con esta historia de hablar de Abraham Lincoln y de los jueces y de la elección y el injerencismo, comenzó su conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador. Pues es parte, ¿no?, de los contrastes que se dan
en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país. Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe y sostienen que América para los americanos, entendiendo de que América es Estados Unidos de América, no el resto del continente americano. Entonces, desde hace mucho tiempo, y ellos decidían sobre las políticas en los países del continente, ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho y es de dominio público. Fuimos invadidos 2 veces de manera injusta, en forma prepotente. La primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio en la guerra de intervención de 1847-48. 9 estados de la Unión Americana eran de México. Todo California hasta San Francisco pertenecía a Sonora. Texas pertenecía a Coahuila. Nuestro héroe, cuando otra intervención, la francesa, se produjo en nuestro país y se defendió a México, el general Zaragoza nació en un pueblo que hoy es de Texas, pero que antes pertenecía a Coahuila. Así comenzó, y vamos a escucharlo completito si me lo permiten. Pero aquí creo que es muy importante el reafirmar la manipulación. Cómo va creando el discurso injerencista a partir de esta historia que nos han contado una y otra vez de la conquista por parte de los Estados Unidos de la mitad del territorio mexicano. Nos invadieron. El pobre de Juan Escutia no pudo hacer nada y se aventó por una bandera. Y eso es lo que quiere decir López Obrador que está haciendo en este momento. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una
nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Pues sí, ahí está, continúa el presidente López Obrador y lo que resulta ahora es que mandaron una nota diplomática. Sí, en chinga, los pusieron a redactar una nota diplomática. Sí, como tú lo señalas, ¿no? Actos, pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente. Ya lo escuchamos eso, disculpe señor presidente, mejor vamos a continuar con su nota diplomática. Hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y qué se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras. ¿De qué está hablando? ¿De qué demonios está hablando? La última reforma al Poder Judicial, además de las que él hizo junto con Arturo Saldívar, fue en el 95 con Ernesto Zedillo Ponce de León, que había roto de manera muy clara con Carlos Salinas de Gortari. ¿De qué está hablando? Pareciera que la desesperación del presidente López Obrador está creciendo momento a momento, porque se está dando cuenta, o alguien le está pasando los sondeos de opinión, en donde esta idea que el pueblo bueno apoya la elección de jueces, magistrados y ministros se está rompiendo. Alguien parece que efectivamente está poniendo atención de cómo lo que les dijeron en campaña, en estos mítines multitudinarios llenos de acarreo, en realidad era una trampa para que el Poder Judicial fuera cooptado por alguien que parece que quiere el poder absoluto. Imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes.
¿qué contestarían? ¿Usted qué tiene que meterse? A ver, no mienta, señor. Pero vamos a entenderlo. El Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá tiene ciertos párrafos de protección a intereses de los inversionistas en los tres países. ¿Cómo tiene que haber organismos que regulen la competencia, organismos que diriman la transparencia y, por supuesto, juzgados y juzgadores que sean imparciales para que en las disputas comerciales no haya una predilección o una preferencia? Es decir, lo que están haciendo Estados Unidos y Canadá está en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Ellos como socios en México y socios que le tienen invertido mucho dinero a México en empresas y también, por supuesto, en productos, dicen aguas, porque lo que está proponiendo el gobierno de México puede ser contradictorio al tratado. Y puede ser contradictorio y puede ser dañino también a la población mexicana. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay jueces inexpertos, a partir de esta propuesta o iniciativa en donde los jueces solo tienen que haber cursado su carrera y a los 5 años los pudieron haber puesto como ministros o jueces, se pone en riesgo todo el sistema judicial. Entonces, claro que lo están haciendo no con algo lejano, como el ejemplo que está poniendo el presidente López Obrador. Porque además tendría que haber cláusulas de derechos humanos en el tratado, cláusulas que se negó el gobierno de México. ¿Por qué será? Entonces, ¿cómo va la nota diplomática? La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda... Pero esto sí tendría que ser, ya saben con qué. La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. En tal virtud, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando una postura sobre este tema que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza a las relaciones entre nuestros gobiernos. La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos el testimonio de su más atenta consideración y agradecerá acusar recibo de la presente nota. Ciudad de México, 22 de agosto del 2022. Así tal cual. Mintiendo en notas diplomáticas. ¿A qué nivel hemos llegado? Bueno, ya no hablemos de los que mienten que son como ministros de la Suprema Corte. Ayer hubo una protesta de simpatizantes de la reforma judicial afuera de la Suprema Corte y que les abren las puertas para que salgan los trabajadores de la Suprema Corte. Presente.
Y así nos podemos seguir durante un buen rato porque salieron todos, cientos de trabajadores que estaban en el edificio. Y lo interesante de esto es quienes no lo apoyan, ¿verdad? Porque claro que hay quienes no apoyaron la salida de estos trabajadores, entre ellos la ministra Lenia Batres. Dice Lenia Batres, la Corte llevaba años con la puerta de Pino Suárez cerrada. Ayer la abrió para facilitar una manifestación contra otro poder. No, la abrió para que efectivamente se defiendan los trabajadores que le quieren quitar sus derechos, señora Batres. Que usted sea una palera propagandista infiltrada a partir de la decisión del presidente López Obrador y no de sus cualidades y su talento es otra cosa. Ojalá la vuelva a abrir y la mantenga abierta para dejar entrar a la gente a la que debiera servir, el pueblo mexicano, dice Lenia Batres. Qué cosa. La revista MX, ayer en la noche, publicó una investigación en donde habla de cómo la ministra Batres emplea en su ponencia, es decir, los que les hacen la chamba, a personas con estudios incompletos en derecho o en otras áreas. Ocupan cargos relevantes con altos salarios. Así estamos, nomás para que más o menos vayamos entendiendo en dónde nos encontramos. Los trabajadores del Poder Judicial, claro que se siguen movilizando. Ustedes nos han solicitado actividades, nos han solicitado y nos han planteado cosas muy interesantes y las vamos a llevar a cabo de manera ordenada y programada. La primera que vamos a llevar a cabo y solicitamos su colaboración es que hoy a las 2 de la tarde en caravana vamos a ir a la Cámara de Diputados a presentar por oficialía de partes un escrito solicitando que la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, nos abra la puerta y nos escuche con un pliego petitorio que les vamos a presentar. Por favor, les convoco para que en acompañamiento vayamos todos hoy a las 2 de la tarde a presentar ese escrito. Necesitamos crear un impacto como el que hemos generado hasta el día de hoy y con el apoyo de toda la ciudadanía, porque finalmente lo que queremos es hacer consciente a todo el pueblo de México por qué es importante el Poder Judicial de la Federación. Tiene razón la señora. Las manifestaciones de miles de trabajadores del Poder Judicial tienen muy enojados a los miembros de Morena y de la Cuarta Transformación, que parece que del sentimiento de izquierda del derecho a la protesta y poder expresar cuando algo, según el sentir de los trabajadores, no está bien, tendría que tener la protección de organismos no gubernamentales de derechos humanos y de aquellos que piensan que el trabajador está por encima de todo. Cuando hablan del pueblo bueno y el pueblo bueno no son los trabajadores, entonces ¿quién será el pueblo bueno? Porque estos ciudadanos que son parte del Poder Judicial no son ministros, no son magistrados, no son Norma Piña, son secretarios de acuerdo, son actuarios, son gente que está en la burocracia del Poder Judicial y que están viendo cómo a partir de esta propuesta su carrera se trunca, a partir de un capricho y un desconocimiento por parte de quien quiere legislar. Y a eso agréguenle las presiones que de pronto aparecen por parte de la Cuarta Transformación para que el paro pare, como la que volvió a decir el día de ayer presidenta electa. Paro para irte a huelga, también hay leyes, hay normas, hay reglas. Entonces yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150,000 pesos. Ayer me decían que eran 200,000. Estamos revisando cuánto exactamente gana un juez. Porque los ministros ya sabemos que
Eso sí son palabras mayores, ¿no? Pero los jueces también. Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150,000 pesos mensuales? Entonces, está la parte legal, pero además pues hay que preguntar, si hiciéramos una encuesta, yo creo que el 90% diríamos, se van a paro, pues sí, pero que no cobren el salario, ¿no? ¿Y en despidos estaría de acuerdo también, doctora? Pues a ver, yo no creo que deba llegarse a un tema de quien se está yendo a paro son ellos, ¿no? Entonces hay que ver lo que dice la ley. ¿Quién regula a los servidores públicos? Porque son servidores públicos. Y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? Porque no es legal este paro que están haciendo. Doctora, hablando de que se postulen a la elección. Volvemos a lo mismo. No son los jueces que ganan 150, 200 mil pesos los que solo están en paro. Son todos los trabajadores del Poder Judicial. Estos trabajadores que específicamente les están quitando la posibilidad de ascender. Porque en lugar de que puedan ascender de esa manera, tienen que ser salameros con la Cuarta Transformación y luego llegar a ver la posibilidad de que les den la candidatura y que luego en las boletas que se vayan a dar digan, estos son propuestos por el gobierno de la Cuarta Transformación. Y habla efectivamente la presidenta electa Sheinbaum de casi los pone como flojos. ¿Qué están haciendo los trabajadores del Poder Judicial en paro? Siguen trabajando. Propone declarar infundado el recurso de queja. A su consideración, magistrado Sayas. Gracias, magistrada. De acuerdo con el proyecto, pues ciertamente entre las consecuencias se acompaña la primera parte quejosa. Se advierten datos suficientes que por el momento imposibilitan conceder la medida de cautelar en los términos que lo pide, porque de hacerlo se podría afectar a los infantes o de la pareja que al parecer tiene ciertos problemas. Por eso estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrado. A su consideración, señor secretario en funciones del magistrado. Estoy de acuerdo con la propuesta, así con sus consideraciones, magistrada, en sus términos. Gracias. Gracias. ¿Pido su aprobación? Gracias. Magistrada, le informo que existen 3 votos a favor del proyecto. Gracias. Así, en el recurso de queja 291/2024, este tribunal resuelve por unanimidad de votos en un único resolutivo. Ahí tienen ustedes. ¿Ustedes creen que estos trabajadores del Poder Judicial votaron por Xóchitl Gálvez o por Jorge Álvarez Maynés? No, votaron por Claudia Sheinbaum. Votaron por la Cuarta Transformación. Votaron porque no querían continuar en una corrupción de los políticos de arriba que terminara contaminando su trabajo. El problema es que de pronto se dieron cuenta que, sorpresa, sorpresa, lo que iba a terminar sucediendo es que iban a perder su empleo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estos políticos están en contra de unos jueces y ministros que no han hecho sus caprichos y sus voluntades. Así es. Así de sencillo. Y pareciera que no lo estamos entendiendo. Para que logre pasar esto, tiene que haber mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hoy, en un rato más, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se va a discutir cómo quedarán los plurinominales de las cámaras. Les platicaba yo ayer que 5 de los consejeros, de manera unánime, en la Comisión de Prerrogativas, habían dicho que sí, iba la mayoría calificada en diputados y faltarían 3 senadores en la Cámara Alta. El día de ayer, la consejera Claudia Zavala dio a conocer otra propuesta, en donde le quitaría a Morena 22 diputados, a Movimiento Ciudadano 13, al Partido del Trabajo 13, al Partido Verde 12, y le daría 14 al PRI y 20 al PAN, a partir de la votación general. Es decir, regresaría a cómo tendrían que ser las cosas según la votación general y no tomando en consideración que el PT, el Verde y Movimiento Ciudadano, no, que el PT, el Verde y Morena son una coalición.
y el PRI y el PAN y el PRD serían otra. Ese sería el cálculo que se discutirá en unas horas en el Consejo General del INE. Está un poco difícil, para ser muy honestos. Yo creo que va a pasar y se van a ir al tribunal y ahí va a haber un agarrón. Aunque pues para los agarrones que se dan en el tribunal, pues la presidenta del tribunal, Mónica Soto, está más interesada en que se vean sus lentesotes que cualquier otra cosa, Ricardo. Y luego con la oposición, Ricardo Anaya, como opositor, dice: mañana se vota en el INE la asignación de legisladores plurinominales. Morena pretende quedarse con el 73% de la Cámara de Diputados cuando obtuvo solo el 55% de la votación. Están interpretando a modo la Constitución, sería un atraco de consecuencias desastrosas. Bueno, pues lo mismo está haciendo el PAN. Ahora resulta que el PAN está pidiendo que no se le dé al señor Corral la constancia de mayoría para que sea senador, porque es un prófugo de la justicia. ¿Y Anaya qué es? Si no hay una orden de aprehensión, pero hay una acusación en su contra, que si bien es una acusación que viene de una manera muy chueca a partir de lo que ha dicho el señor Lozoya, pues ¿por qué no se aparece en México? ¿Por qué no se aparece en este lugar? Está como complicada la cosa. Así la grilla en el país. Mientras tanto hay otras cosas que terminan por ser tremendas. Ayer el programa de Alejandro Domínguez en Milenio dio a conocer videos del momento en el cual despegó el avión que llevó a Joaquín Guzmán López y a Ismael Zambada a los Estados Unidos. Díganme por qué había cámaras ahí. ¿Quién lo tomó? ¿Por qué apareció un mes después? ¿No se les hace muy extraño todo? A mí se me hace brutalmente extraño que aparezca un video de cómo efectivamente sale el avión y nadie sabía ni siquiera de qué pista, y ahora ya la tiene la Fiscalía General de la República. Muy extraña la cosa. Muy extraña la cosa. Ayer en la Cámara de Diputados se discutió la ley por la cual la Guardia Nacional pasaría a el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, y hubo un zipizape de aquellos. La militarización, en pocas palabras, que algunos hablaban al contrario hace algunos meses y ahora la aprueban. Braulio López, de Movimiento Ciudadano. Se opusieron a la militarización de Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, prometieron pacificar este país y nada de esto lo están cumpliendo. Estamos en las últimas 2 semanas de la 65ª legislatura y se está traicionando todo lo que durante este sexenio, en el 2019, se habían comprometido a cumplir. Ahora nos piden un voto de confianza de algo que reiteradamente no han hecho conforme lo que han prometido múltiples veces. Ahí lo tienen, en contra de la militarización. Hay otros que están muy a favor, ¿no? Pero antes estaban en contra, entre ellos el diputado Salvador Caro. Sabemos que concurren funciones militares y policiales, que la afiliación puede ser... Permítame, diputado Caro. A ver, diputado Telles. A ver, permítame. Que me la haga, por favor. Adelante, por favor. Un minuto, eso es lo acostumbrado, ¿verdad? Diputado Caro, estoy escuchando atentamente sus argumentos. Sin embargo, usted votó en contra, precisamente en septiembre del año 2022, de estos mismos argumentos que estamos utilizando el día de hoy. A mí me gustaría, diputado Caro, ¿qué es lo que sucedió en el camino para que usted cambiara todos esos argumentos? ¿Y cuál fue el acontecimiento pues relevante en estos meses para que usted esté argumentando hoy completamente diferente? Muchas gracias. Muy fácil, estaba en una oposición perdida y extraviada. Continúe con su intervención, diputado Caro Cabrera. Antes y estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. ¿Cómo se puede considerar esa respuesta? Como estaba en otra bancada, entonces voté en contra. Como estoy en Morena ahora, ¿voto a favor? No, Salvador. No.
Eres una persona suficientemente inteligente para saber que esa fue una muy torpe respuesta. La diputada Paulina Rubio, no tiene nada que ver con la cantante, por supuesto, utilizó la tribuna de la Cámara de Diputados, de una de las comisiones, pues para aseverar ciertas cosas sobre Morena. Invitaría a que a partir de hoy busquen el significado de la palabra hipócritas y pongamos estas imágenes en el diccionario. Es inconcebible que aquellos que criticaron una estrategia temporal hoy estén proponiendo poner a nuestro país al servicio y destino del ejército de manera permanente. Es inaudito que quienes ayer mostraban estos carteles indignados hoy vengan aquí a levantar la mano para encomendarle a los soldados la perpetuidad de la seguridad pública. Hipócritas más bien resultaron ustedes, que hoy con la cara lavada vienen a entregar al país a las Fuerzas Armadas. Y la única razón que se me ocurre es que les haya caído el 20, que su estrategia ha sido tan mala, que hoy justamente en esos carteles ustedes acusaban que había 30,000 desaparecidos y hoy hay más de 100,000. Pero hay que decirle a los ciudadanos cuál es el problema de que esta reforma se vaya a aprobar. El problema es que hoy Morena va a aumentar el empoderamiento político, pero además económico del ejército, porque todos los recursos materiales, financieros y humanos con que cuenta la Guardia Nacional estarían bajo el control del ejército, lo que representa al menos en 2024 70,000 millones de pesos. Miren ustedes, sobre lo que dice Paulina Rubio quiero hacer una pequeña reflexión. Sí creo que estamos en un momento muy complicado y que la elección al final muy adecuada para un sector de la población que recordaba el latrocinio del PRI y del PAN terminó por obviar ciertas cosas. Hay un sector de la población, aquellos que están entre los 55, 65, 75 años de edad que también votaron, que pauperizaron en gran parte su posición económica en los años en donde gobernó el sistema neoliberal económico, ya sea Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Pese a que los números dicen que la reducción de la pobreza fue un poco mayor o igual a lo que ha hecho López Obrador, la percepción era que estaba por encima el interés estatal que el interés de la gente, que el dinero se estaba yendo para otras cosas, que podría funcionar para hacer hospitales y escuelas y carreteras, etcétera, etcétera, pero de eso no comía la población. Entonces, por un lado se tiene ese recuerdo, y por el otro lado hay un sector muy amplio de la población que no recuerda un régimen autoritario, no lo vivió. No vivió la guerra sucia de Echeverría y de López Portillo, no vivió la frivolidad de Díaz Ordaz o la misma de López Mateos, no vivió la falta de libertad de expresión, la imposibilidad de poder salir a las calles a manifestarse. No, eso no lo vivimos. Yo, pues porque tengo muy buena memoria y siempre me gustaron las noticias, pero no es algo normal para alguien de mi edad y no es algo normal para un sector de la población que pudo haberlo vivido, pero que fue totalmente golpeado, no solo por la mala política priista, sino también por las malas políticas económicas de los neoliberales priistas y panistas. Pero hoy lo que estamos viendo, en la manera en la cual tienen todo el poder político, tienen las cámaras, tienen el ejército, tienen la Guardia Nacional y quieren a los jueces, es algo muy parecido a lo que sucedía entonces. Y cuando uno piensa, es que ahora son de izquierda, pues escuchen ustedes a Sheinbaum y lo que dice sobre la protesta no es necesariamente una posición de izquierda, tampoco de derecha, es una posición de autoritarismo. Y sí, en este país se vivió un régimen autoritario, la famosa dictadura perfecta de la que hablaba en su momento Mario Vargas Llosa y que fue muy aplaudida en esos años 90 cuando lo dijo en un encuentro en Televisa, y que hoy Vargas Llosa es perseguido por los de izquierda por señalar también los tumbos que dan cuando llegan al poder. Y esa es la realidad.
Entonces llegan diputados de Movimiento Ciudadano, del PAN o del PRI, etcétera, etcétera, opositores, pongámosle, a lo que está diciendo hoy en día Morena, y pueden ser ciertamente acertados en lo que digan, pero no tienen ni la fuerza, ni la credibilidad, ni la estatura moral sus partidos políticos para poder defender esas posiciones en la Cámara. Y el resultado es que se aprueba todo, absolutamente todo. 2 en contra y 0 abstenciones. De viva voz se emitieron 22 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, dando un total de 32 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones. Bueno, pasó lo de la Guardia Nacional. Se suponía que el día de hoy se iba a discutir lo de los organismos autónomos. Se lo preguntaron a Leonel Godoy, que pues creo que ni sabía, como si no sabe dónde está su hermano Julio César, tampoco sabía esto, y dijeron, no, pues hay mucha chamba. Para mañana la reforma de la desaparición de los organismos autónomos. ¿Tienen la cita vigente? Está vigente la cita ahorita, pero estamos abiertos a las posibilidades de que se difiera esa discusión. ¿De qué depende, diputado? Pues estamos analizando. Okay. En eso estamos, justo ahorita estábamos platicando arriba, como se notará, pues nos vieron comentando ¿Hay posibilidades de que no se discuta, no se reúnan mañana para...? Hay esa posibilidad. ¿Y por qué habría esa posibilidad, diputado? Pues porque tenemos mucho trabajo. ¿Por qué el cambio? Porque tenemos mucho trabajo y lo que sucede es que esa reforma tiene bastantes reservas y va a estar muy agotadora esa sesión, y ahorita la prioridad es la reforma del Poder Judicial. ¿Y pudiera alargarse? Bueno, ahí tienen a Julio César, no, a Leonel Godoy. Julio César es su hermano. Mientras todo esto sucede, hablando rápidamente, nada más para no dejarlo, otra de las apuestas que el día de ayer se aprobó, pero en el Congreso de la Ciudad de México, es poner tope a las rentas. Durante mucho tiempo, en el país, había una ley en donde las rentas no podían subir más allá de la inflación. Si la inflación era de 5%, entonces solo podía subir 5%. Y obviamente esto no funcionaba para que se diera un remozamiento y una modernización a los distintos edificios. Al mismo tiempo, pues contravenía el artículo 5, que es libertad de comercio, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces se derogó. Esto hizo que hubiera muchos arrendadores que aprovecharan ello, fueran aprovechados, en pocas palabras, e sino que aumentaran las rentas de forma leonina. Lo hemos visto en últimas épocas en todo el país a partir del boom que ha sido Airbnb y por supuesto de la gentrificación. El día de ayer, en el Congreso de la Ciudad de México, se dijo basta. Bueno, en pocas palabras, en muy pocas palabras, pues ahora en la Ciudad de México las rentas no van a poder subir más allá de la inflación. Va a haber un montón de amparos. Ya lo veremos venir. En Chalco ya se cumplieron más de 3 semanas en que esa zona del Estado de México se encuentra inundada entre aguas negras, entre mierda. Hay casas enteras que se están pudriendo. Escuelas que tendrían que regresar el próximo lunes a clases y no hay cómo. Padres de familia que sacaron a familias enteras. Lugares en donde los moscos y otro tipo de fauna está atacando a la población debido a la podredumbre que hay alrededor, incluyendo por supuesto a las mascotas. Encontramos en Chalco rescatando a los que no tienen voz y que algunas veces se quedan abandonados porque sus familias se van. Aquí tenemos el caso de Loba, que se fueron y ella pues, se quedó aquí y no sabe irse a otro lado. Entonces
estamos tratando de ayudarlos. Estaba en la calle Juan Albarrán esperando a su dueño se fue. Fue un albergue y no se la podían llevar, la dejaron. Ya se quedó en un costal de arena ahí, ya llevaba 3 días esperando a su dueño. No quería venirse. 3 días esperando a su dueño, la perra llamada Loba. Los dueños se tuvieron que ir a un albergue donde les dijeron que no podían llevar al perro. Pareciera un caso menor, pero es cómo va creciendo la problemática de la población que vive en Chalco y no hay salida. No hay cómo arreglar eso. Si sigue lloviendo, continuará inundado. Hay gente como Viridiana Ríos que trató, a partir de una publicación en redes sociales, de decir, no es culpa del gobierno y nadie se acuerda del gobierno en esos momentos. No, claro que no. Tiene razón la señora. Por eso no tiene que ser el ciudadano quien se acuerde de la incapacidad del gobierno, tiene que ser los medios de comunicación, los partidos políticos y por supuesto los intelectuales que presionen al gobierno para que arregle algo. Pero cuando son tan vendidos, les encanta nadar entre la mierda. Porque de eso viven. El gran problema que tenemos hoy en día, que es la nueva clase intelectual mexicana, está buscando de todas formas sacudirle el polvo al gobierno actual, como lo era en gran parte de la clase intelectual que existía en el régimen autoritario de los 50, de los 60 y de los 70. Y creen que uno no se acuerda, y creen que no existen los periódicos y las hemerotecas para poder revisarlo. Por supuesto que sí. Pero es inaceptable. ¿Cómo es inaceptable que el presidente López Obrador trate de minimizar lo que está sucediendo en Chalco? Hablando lo de Chalco, te digo de que tenemos el plan DN3, el plan Marina, la gente de Chalco, ¿sí?, sabe que ahí están, ¿sí?, soldados de la Guardia Nacional, ¿sí?, de Protección Civil, marinos, que se les está ayudando, pero López Dóriga y otros voceros del conservadurismo utilizan una desgracia de estas para cuestionar al gobierno. ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno? Y todavía más, porque López Dóriga les dice, tengan, ahí está su voto. ¿Cómo le llama? Disfruten su voto. O sea, ofendiendo a la gente. ¿Sí? Bueno, pero hoy en la mañana, que son campañas, ¿no? Me acuerdo lo de Acapulco cuando el huracán, hijo. Hasta el hijo de Krause vino a Acapulco a hacer reportaje. ¿Cómo se llama el hijo de Krause? León Krause, sí. Y todos. Le llaman nado sincronizado, ¿no? Campaña como esto que estamos viendo de las 8 columnas, por lo que dijo el embajador. Da pena ajena, es vergonzoso. Porque el periodismo... Es más vergonzoso el tratar de sacudirse. Han ido, no López Dóriga, los medios de comunicación a efectivamente relatar y ayudar a la población que tiene que vivir entre el estiércol, entre la inmundicia, entre la mierda. Sí, puede ser que efectivamente no toda la responsabilidad sea del gobierno del Estado de México. No le dieron el dinero a Delfina Gómez. Lo reconoció López Obrador esta mañana. Nos atrasamos, dice. No se atrasaron en dar las ayudas para que votaran por ellos, pero sí se atrasaron para poder terminar la obra por la cual la gente que votó por ellos no tuviera que nadar entre la inmundicia. No es responsabilidad del habitante de Chalco. No es responsabilidad de la señora que se cayó y que traía una playera de Claudia Sheinbaum. No, es responsabilidad del político, que no tendría que estarse justificando a partir de lo que digan los medios de comunicación o sus críticos. ¿Saben cómo evitarían que los medios de comunicación y los críticos los señalaran? Haciendo su chamba.
haciendo su trabajo, no criticando a los críticos, sino estando con la población. En 2012 el presidente López Obrador se quejaba de la incapacidad de los gobiernos priistas y panistas para poder ayudar a la gente afectada en inundaciones. Lo volvió a hacer en 2014 con Ingrid, en 2013 con Ingrid y Manuel. Pero ahora resulta que señalar la incapacidad del gobierno es un error. Es un error. En Venezuela, el día de ayer, el Tribunal Supremo dijo que sí, había ganado Maduro. Y esto, por supuesto, ya tiene repercusiones mundiales. Y la crisis venezolana, la verdad es que como país nos pega muy fuerte. Yo lo he dicho varias veces, me ha tocado ver a los ojos a millones de venezolanos, a miles de venezolanos exiliados de su patria, buscando nuevas oportunidades en una situación tremendamente precaria, que han salido producto del mal manejo que el régimen de Maduro, dictadura sin lugar a dudas, para que nos evitemos todo ese debate, ha tenido. Y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido. Yo solidarizo con los millones de venezolanos que tanto en su país como en el exilio están luchando por la vuelta a la democracia en Venezuela. Y lo que yo he dicho hoy día en redes sociales. Pues ahí el señor Boric, y esta mañana pues hay un comunicado conjunto de un montón de países: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos estos gobiernos rechazan categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Esos países habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del Consejo Nacional Electoral. Al día de hoy, el Consejo Electoral venezolano no ha dado a conocer las actas, esas actas que sí dieron a conocer los partidos políticos de oposición y María Corina Machado, que daban el triunfo a Edmundo González. Ayer, de hecho, Maduro dijo: quien la saque va a la cárcel. Los países que suscriben reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos que evalúe todas las actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. ¿Ustedes creen que se va a poder? No. Cuando tienes todo el poder puedes hacer lo que se te pegue la gana. Lo que se te pegue la gana. Para terminar, ayer acabó la convención demócrata allá en Chicago y obviamente aceptó ser la candidata Kamala Harris. And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections, to the peaceful transfer of power. Ahí tienen a Kamala Harris. Vamos a ver en los próximos días, pero ayer iba 3 puntos abajo de Donald Trump. 3 puntos abajo de Trump después de la convención. No está padre. Conversaciones. Déjenme saludar haber estado en esta mañana a través de nuestra señal y también a la gente de Twitter. Nos escuchamos el lunes a las 8:30. Sinclair Castro, me da mucho gusto el poder saludarte esta mañana aquí en Real. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, muy bien. Qué gusto volver a verte. Igual, lo digo igual, y me da mucho gusto saber que es en una circunstancia bastante de parabienes, ¿no? El que vayas a tener una exposición, el que haya la oportunidad de ver tu obra, y muy importante que no solo que el público pueda verla, sino que también haya espacios que apoyen esto. Sí, está increíble. Estoy muy feliz de poder presentar una retrospectiva de mis últimos 4 años de trabajo y también de estrenar este nuevo espacio expositivo que ya tiene un año como café, como centro
pues neurálgico del centro de la ciudad de Guadalajara, el que es el Café El Particular, que está en el Hotel Palpatio, y que pues en esta ocasión voy a estrenar como también un espacio expositivo para el arte con pues un recorrido por estos últimos años de producción, ¿no? Que se marcaron por la pandemia y por todos los cambios que yo y creo que todos hemos tenido en estos últimos años. Conocí el Particular y el Palpatio en diciembre y es un lugar extraordinario. Es un lugar extraordinario para comer y veo que ahora que también para exponer. Y creo que ahí también viene una muy atinada coincidencia, que es encontrar un espacio que sea relativamente nuevo para esto, pero al mismo tiempo, pues encontrar cómo tener una retrospectiva y una curaduría que haga que la gente venga por esos mismos motivos. ¿Cómo hiciste la curaduría de la distinta obra? Bueno, lo hizo muy fácil, ¿no? Seguí una línea de tiempo de las primeras piezas que hice en el 2020, que fue cuando cambié de taller, me armé otro taller y tenía esas piezas ahí muy guardadas, y también las últimas piezas que estoy desarrollando para mi siguiente exposición temática. Entonces, pues ahí de lo que hice hace 4 años, de lo que hice, cada exposición que he tenido este año tiene algunas piezas y también tiene como un sneak peek, ahí una miradita de lo que quiero presentar el próximo año. Cuando tú ves tu obra, ¿qué ves en cuanto a la evolución tanto de la técnica como de la idea? ¿Hay cosas que te sorprenden de cómo ha ido evolucionando? Sí, la verdad sí, técnicamente y en todo, ¿no? Creo que somos personas diferentes, que este continuo viaje que nos presenta la vida nos permite evolucionar y crecer. Yo ahora que veo mi obra siento definitivamente muchas cosas en relación a cómo ha cambiado todo, ¿no? Y cómo es como ver a una planta o un niño chiquito que dejas de ver durante mucho tiempo y luego lo vuelves a ver y creció brutal y ya es un árbol. Pero cuando lo ves todos los días no te das cuenta cómo va creciendo, ¿no? Entonces, alejarte un poco de tu trabajo, que ya tiene algo de tiempo, te ayuda también a valorizarlo y a ver cómo contigo o sin ti sigue evolucionando. Porque aunque sea algo que ya está en un cuadro enmarcado, la manera en que lo ves, la mitad de la obra la hace el que la ve, el que la codifica. Entonces, siempre va a estar cambiando porque el codificador siempre está creciendo. Pero no pasa eso también con el autor. O sea, yo me imagino que tú ves pasa con los músicos, en donde de pronto una canción que significaba algo hace 10 años, una década después significa una cosa radicalmente diferente. Y yo creo que cuando tú ves una obra que hiciste en el 2020, un lustro después dices, ya me significa otra cosa a partir de mi experiencia. Totalmente. Y estoy muy feliz de ello, ¿no? De poder presentar cosas que en ese momento significaban algo para mí, que era una sensación que yo tenía, y poder verlas ahora entendiendo que ya lo superé, que ya resolví ese problema. Creo que los artistas expresamos qué está pasando con nosotros cuando hacemos una obra, y el poder ver ese conflicto resuelto después de tanto tiempo es muy interesante. ¿Cuál sería? A ver, y sé que me estoy metiendo o te estoy metiendo en camisa de 11 varas. Si me tuvieras que resumir en una palabra, ¿cuál es el sentimiento de la obra? ¿Cuál sería? Cambio, evolución, crecimiento. Creo que es lo que estamos tratando, lo que tratamos de acomodar en esta curaduría, que se viera una línea de cambio. En mi obra, y creo que en casi todas las cosas que desarrollo, me interesa contar historias, me interesa que las cosas tengan un principio, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Yo lo veo cada exposición como un pequeño cortometraje, como una película cortita, en donde cuento algo, pero eso no me obliga a que la siguiente vez que lo haga sea exactamente igual, ¿no? Ningún director hace la misma película, aunque sigue siendo el mismo director. Y mi obra cambia, ¿no? Cambian las técnicas, cambian los procesos, pero al final de cuentas las historias que me interesa contar, el centro de mi proceso creativo, pues sigo siendo yo y mis experiencias. Entonces, pues creo que no te puedes desligar, si hay cosas como desligar al autor de la obra en cuanto a la moralidad y en cuanto a lo que hace el autor de su vida, pero es muy difícil desligar el autor de su creación, de cómo se ve reflejado en ella. ¿Cuál es la técnica que más te acomoda o la que más te agrada? Porque no necesariamente la técnica que uno tiene mayor acomodo es la que se utiliza siempre. Totalmente, porque hay una investigación sobre qué técnica vas a usar para contar algo. No es como qué colores vas a usar
para fotografiar algo, qué filtros. Ahorita estoy trabajando, llevo años trabajando con tinta japonesa, me gusta muchísimo, pero en esa misma búsqueda de los negros perfectos, pues, tinta india, tinta japonesa, tinta inglesa, y han estado apareciendo otro tipo de materiales que me tienen muy contento. Los cambios de papel, algo tan sencillo como pensar papel, es un universo gigantesco de diferentes papeles, cómo chupan la tinta, cómo reflejan el color. Entonces, ahorita estoy muy feliz con los papeles vegetales y con las tintas orientales. Son como mi... veo algo y lo compro, ¿no? Entonces, tengo papeles y tengo botes de tinta que todavía ni siquiera pruebo, pero son algo bien sencillo, creo que es bien básico de la manera en que nos expresamos, de cómo escribimos, cómo dibujamos la tinta y el papel, pero al mismo tiempo tiene un alcance increíble, un combito tan sencillo como tinta y papel. Voy a decir una cosa que, claro, viene desde la ignorancia, pero ¿qué diferencia entre la tinta color negro china y la tinta americana o la tinta inglesa? Hola, soy súper ñoño en la tinta. La tinta es un pigmento que se obtiene, pues, dependiendo de cómo lo quieras. Puede ser un pigmento natural o puede ser un pigmento sintético. La tinta japonesa, con la que estoy muy enamorado, se genera a partir de la quema de pino. Entonces queman madera y ese humo lo capturan en unas planchas metálicas y luego ese humo lo raspan y lo vuelven a hidratar. Y eso es con lo que pintamos. Entonces, dependiendo de la madera con la que se genere ese humo, es la calidad que tiene ese negro, su intensidad, cómo lo puedes ir degradando con agua. Son tonterías muy, muy pequeñas entre una tinta vegetal carísima de Japón o una tinta hecha en Estados Unidos, así litros y litros y litros. Pero todo lo que está atrás le da una sensación, aunque seas tú solo el que sabe, esa tinta es una tinta... Yasutomo, ¿no? Que es una tinta japonesa bien bonita, o esa tinta es Winsor & Newton y es una tinta inglesa que pues, es como muy estándar, o es Bic, porque también hay artistas que trabajan con pluma Bic y son unas bestias, que ves que de algo tan sencillo como un bolígrafo puede aparecer la magia de la expresión. A ver, entonces te voy a hacer una pregunta, Sinclair, porque ya me contagiaste la ñoñez. ¿Quiénes serían los artistas que usan Bic y que uno tendría que voltear a ver y que diga, wow, que está utilizando una pluma que yo uso para filmar o para hacer mis cálculos en la escuela y que de pronto aquí saca unas ideas extraordinarias? Mira, aquí en Guadalajara está Jesús Godínez, que para mí es uno de los artistas más brutales de la Bic. Ahora ya pues lo he visto utilizar más estilógrafos y otro tipo de herramientas con tinta, pero la primera vez que yo vi un wow, eso está hecho con Bic, fue con Chuy, y estoy seguro que muchísimos otros artistas pues toman esta herramienta que es un cuaderno escribe y una pluma Bic, que es lo que tienes a la mano. O sea, no por demeritar el material, son materiales súper interesantes, pero pues, te da una estética y creo que eso también se puede buscar, ¿no? La estética de la pluma Bic. Mira, voy a intentar, porque tu exposición comienza ahí en el particular el próximo viernes, entonces voy a intentar ir la próxima semana y a ver si nos vemos y a ver si también le dices a este artista, ya me entró la curiosidad y ojalá también le entre a la gente que no conoce tu obra y que a partir de esta exposición ahí en el particular, que se encuentra en el Palpatio, pues pueda conocerte un poco más a ti y sobre todo tus ideas. Sí, yo te paso el contacto de Chuy y nos ponemos de acuerdo. La exposición se llama 20/24, en esta idea de 2024, que también es el año, y que es una retrospectiva del 2020 al 2024. Va a ser el 30 de septiembre, que es este viernes, en el Hotel Palpatio, en el Café Particular, que está en el centro del hotel, que está en la calle Belén 274, en el corazón del centro de Guadalajara. Es un lugar hermoso. Quiero agradecer a mis patrocinadores, el Tequileño y la Olla de Conejo, el Pulque, que van a estar ahí ayudándonos con el brindis, a Teenage Riot, que me ayuda a conceptualizar todo esto de la comunicación, y bueno, pues me encantaría estar ahí con ustedes, platicar, tomarnos un coctelito, y bueno, que conozcan el lugar, que conozcan mi obra, y pues no sé, se los recomiendo mucho aunque sea mío, ¿no? Le echamos mucho cariño a las cosas y creo que podemos pasar un gran momento. La exposición va a durar todo un mes, va a estar
Se presenta el 30 de agosto, pero dura todo septiembre y esperemos que el lugar siga funcionando como un escaparate para el arte y los creadores tapatíos. Te va a ir muy bien y me dará mucho gusto saludarte en una semana ahí en el Palpatio en el particular y que toda la gente pueda ir, si no el viernes, durante el mes que va a estar tu exposición ahí expuesta. Así es. Yo voy a estar expuesto, eso está bien padre de exponer porque te expones, ¿no? Creo que es una palabra bien interesante cuando voy a hacer una exposición. No, te vas a exponer al juicio, a la idea de los demás. Pero aquí nosotros nos exponemos diario, ¿no? Y entonces pareciera que es un acto de voyerismo, pero al mismo tiempo es un enorme acto de humildad, de que nuestras ideas pueden tener muchos valores y muchos juicios que pueda hacer que pueda recibir el receptor, y de ahí viene también pues la contribución social, que no se quede nada más en una caja de resonancia, sino que sea, aunque se escuche ya muy populista, un diálogo circular. Sí, me avisan que la obra estará a la venta. Yo siempre que hago obra pienso que está a la venta, pero la obra estará a la venta para ayudar a los artistas, o sea, a mí. No, pues compren, yo voy y compro uno. Muchísimas gracias por el espacio, Gonzalo, un placer estar contigo de nuevo y nos vemos pronto. Así sea, Sinclair Castro esta mañana con nosotros aquí en Real. Siempre da mucho gusto hablar con gente que tiene tanto talento y que tiene también el valor de exponerlo. Reporte de tráfico. Ahí nada más para que decirlo, ¿no? Y sí, vayan a echarse un pulquito, pero más importante, compren la obra. Y qué bueno que haya gente que patrocine este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, qué bueno que haya gente como Teenage Riot y estas dos marcas de tequila y pulque, no, y de mezcal, tequila y mezcal, que van a echar mano de su talento y su dinero para que la exposición sea un éxito. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias Gonzalo. Estoy escuchando la interesante entrevista y sí, qué padre que pasen este tipo de cosas y que haya gente que también se anime a patrocinarlas. Todas las mañanas ponemos para ilustrar lo que son tus reportes, las imágenes que están en redes de Webcams de México. Fíjate que el día de ayer se supo que Nico, el hombre que comenzó con esta idea de poner una serie de webcams en el país y que se ha convertido en una gran herramienta de auxilio, está sufriendo de los estragos de la esclerosis lateral. O sea, no puede moverse. No puede moverse y necesita ayuda económica. Entonces vayan a las cuentas de Webcams de México, lean lo que está pasando con Nico y ayudémoslo, porque su contribución social ha sido enorme en los últimos años en todo el país. Dicho lo anterior, Marco, vas, por favor. Claro que sí. No se olviden de ayudar justamente, aunque porque no quería que se supiera, pero efectivamente ya es necesario que lo hagamos. Comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos. Ya se reabrió Periférico Norte, ahí pasando Calzada Independencia, donde estuvo cerrado durante mucho rato en dirección a Federalismo. La volcadura en carretera Nogales, a la altura del Technology Park, hacia Guadalajara, todavía sigue parcialmente. Un choque en la avenida Manuel Acuña y Goya, un socavón en calle Mozart y Velázquez, además recordar los cierres en Pablo Valdez y Garza, y los cierres parciales en Lado Mejor y 1 de Mayo. En la avenida Prolongación Michel González y Camino al Vado, un percance entre particulares, igual que en la avenida Topacio y Mariano Otero. Un motociclista lesionado en la avenida Enrique Díaz de León, en su cruce con Guanajuato, y un percance más en la avenida Río Nilo y Mercedes Celis. Semáforos que no funcionan esta mañana, los de Lázaro Cárdenas en su cruce con Fuelle, y más sincronizados de avenida Vallarta de Enrique Díaz de León hasta Unión. Complicaciones a la circulación en avenida Belisario Domínguez y Circunvalación, avenida Aviación de Santa Margarita 5 de Mayo, avenida Gobernador Curiel y avenida Washington, Periférico y Juan de la Barrera, y Felipe Ángeles y República también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. ¿Sabes quién es Jesús Ochoa? Sí, claro. Bueno, pues el actor Jesús Ochoa dice esta mañana que tiene el interés de convertirse, dice él, en juez. Que después de la reforma judicial, él quiere ser juez. No, pues yo también quiero ser magistrado, Gonzalo. No, bueno, volvemos a lo mismo. Estamos en el mundo al revés. El señor está acusado de desfalco, de acoso, pero pues como apoya la 4T. Sí, claro, Gonzalo. Mira, debo contarte así rapidísimo. Yo cuando empezaba a trabajar, empecé de chicharito, ayudando, llevando copias en los expedientes, en los juzgados y todo. Y así empezaron muchos amigos que son jueces y magistrados. La verdad es que, híjole, esto es una deleznable y es una aberración de propuesta de reforma. Fíjate, bueno saber lo que... Sí, es una aberración. Pero pues, volvemos, es la gente de a pie que tiene que luchar contra la propaganda de la mañanera y todos sus paleros. Una cantidad brutal de gente que además han sido tan cínicos
que se puede encontrar con gran facilidad sus contratos gubernamentales, sus prebendas, los familiares que han recibido todo tipo de ayudas y de apoyos durante estos últimos 6 años y que lo que son un cinismo enorme y no hay nada que hacer al respecto. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Buen fin de semana para ti y para todos. Cuídense mucho. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en Real, nomás para no dejar. Conversaciones. Déjenme ir rápidamente con Jorge Castellanos, que además creo que vamos a platicar de un tema que está muy de moda y que hoy, de hecho, en mi columna de El Diario Milenio, hablo un poco sobre el impacto o por qué impacta de esa manera este programa de televisión llamado La Casa de los Famosos, una producción de Endemol con Televisa y que ha tenido mucho éxito, mucha referencia social. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Gonzalo. ¿Dónde podemos leer tu columna? Perdón, es que al conectarme se perdió. En Milenio, ahí en el Diario Milenio, ahí la puedes leer. Perfecto. Bueno, pues para darle seguimiento, muchas gracias, Gonzalo. No, al contrario, adelante, por favor, Jorge. Pues mira, Gonzalo, hay 3 sucesos esta semana importantes que nos llevan a las recomendaciones literarias de hoy. El primero, que me impactó y que me hizo clavarme un poco para conocer más de este programa que se titula La Casa de los Famosos, es un programa que tiene 20 millones de televidentes. El lunes entran 35 millones de estudiantes, vuelven a las aulas para este ciclo escolar. Y un tercero suceso un poco random, que últimamente se han filtrado fotografías que han incomodado a la familia de Mario Vargas Llosa por su estado de salud, que parece es muy deplorable y que se ha deteriorado bastante en los últimos tiempos, sobre todo que no teníamos como que esta imagen, ¿no?, de él tan acabado. Y estas 3 cosas nos llevan a estas recomendaciones porque, bueno, pues obviamente es un libro de Mario Vargas Llosa al que he hecho mucha referencia, pero que hoy sí me atrevo a recomendar por este fenómeno de La Casa de los Famosos. Un gran ejemplo de lo que es precisamente lo que narra Mario Vargas Llosa, y también otro libro que recomendaré, que es La civilización del espectáculo. Un ensayo muy profundo, un ensayo que realmente nos cuestiona en cómo estamos parados ante el entretenimiento, ante la estética, ante la belleza, ante lo que somos como sociedad. Y cuando hablo del problema de, no quiero ahondar en el tema de La Casa de los Famosos y La Casa de los Famosos y ser debatir este recurso fácil en el que decimos, bueno, ¿por qué estos programas tienen un éxito cuando otras cosas de valor deberían de tenerlo? No me voy a victimizar en ese sentido porque me parece que ya deberíamos de tenerlo claro, ¿no? ¿Por qué esta fórmula de entretenimiento a las masas? El problema me parece, me resulta, es que nos analicemos nosotros y analicemos al gobierno en su función como tal. Porque creo que se está tergiversando mucho el debate en torno a este tipo de contenidos. Yo no creo que nuestro debate tenga que ser como esta nota en donde la directora de una asociación que se llama Sé Mujer le recrimina al presidente y se dirige a él para que censura a un participante que se llama Adrián Marcelo por ejercer violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres, etc. Cuando hace, no sé, 1 o 2 meses tú diste una nota que a mí me movió muchísimo, no sé si la diste, pero por lo menos yo lo supe a través de ti, de esta madre que buscó a sus hijos por 8 meses en la CEMEFO y a la que no se le informó que lo tenían, inclusive se le negó 2 veces. Eso es esa historia de terror en donde debería estar nuestra indignación. Me parece que el que estemos debatiendo y pidiendo al presidente de la República la censura en un programa que yo creo que la señora lo que tendría que hacer es cuestionarse el por qué lo estamos viendo, porque la fórmula, y si alguien sabe de esto, de mes eres tú, que hay detrás de estos programas para que tengan rating, no va a cambiar, ¿vale? Estemos centrándonos nosotros como sociedad. ¿Y qué está haciendo el gobierno para algo que, una frase que pone aquí Vargas Llosa que me gusta bastante, para defendernos intelectualmente y sensiblemente
y detectar estos contrabandos y extorsiones de la que somos víctimas, ¿no? Esto es algo que también nos lleva a reflexionar en el poder que tiene la educación, que es quien realmente puede hacer que cambien nuestros consumos culturales y no estar viendo cuestiones que no nos van a conmover como sociedad, que no nos pueden de ningún momento conmover, y en qué momento personas tóxicas con mensajes tóxicos pueden ser entretenimiento. O sea, no es el tema de cuestionar el por qué este entretenimiento tiene tanto rating. Ahí no está el debate, ¿no? Es esta responsabilidad y en la que nos hemos perdido mucho tiempo, y creo que es tan importante este enfoque que tenemos que tener, porque entonces luego las soluciones se buscan por donde no es. Vargas Llosa en su libro dice: la ingenua idea de que a través de la educación se puede transmitir la cultura a la totalidad de la sociedad está destruyendo a la alta cultura. Pues la única manera de conseguir esa democratización universal de la cultura es empobreciéndola, volviéndola cada vez más superficial. Estaba escuchando, esto lo explico un poco porque igual necesita contexto, estaba escuchando a Carlos Chávez, este gran director de orquesta que ahora está en la Orquesta Filarmónica de Minería en la Ciudad de México, en donde decía, bueno, es que nuestra labor no es que tengamos que tocar, que la orquesta tenga que tocar los soundtracks de Star Wars cada domingo para que venga el público. No está mal, pero si ya tenemos a genios de la música y gente preparada para poder tocarlos, entonces lo que tenemos que hacer nosotros no es, como dice Vargas Llosa, destruir, querer que por destruir la alta cultura y hacerla superficial podemos acercar públicos, porque entonces se trivializa, y es lo que pasa con este tipo de contenidos. El enemigo no está, ni estamos esperando que dejemos de ver La Casa de los Famosos, ¿vale? Por dar o atacar a lo que se llama, quizás un poco esto, bueno, que entiendo el concepto de Vargas Llosa, lo que se llama alta cultura. Y por otro, esto en cuanto a la relación que tiene la educación, Gonzalo, con como este antídoto para estos programas que lo único que fomentan es la frivolidad, sobre todo, ¿no? Hay otro libro que para mí, esto sí me da muchísimo orgullo, porque sí es un descubrimiento muy, muy personal, haber descubierto, y que de verdad ahorita lo escribo, vale muchísimo la pena, cualquiera interesado en temas sociológicos, Crónicas de Ultramodernidad, de este español José Antonio Marina. Es un libro que también cuestiona todo este tema de lo que estamos haciendo nosotros para buscar la felicidad con estos medios tan frívolos, ¿no? Y dice algo que me va a hacer retomar este tema, ¿no? Me preocupa la facilidad con que podemos ser colaboracionistas inconscientes. Todos nos quejamos de cosas a las que estamos ayudando a existir. La mala televisión, los falsos prestigios, los fracasos familiares, la cultura de la adicción, la sexualidad frívola, la superficialidad de los debates, la impaciencia, la prisa, el desánimo, la blandura con los culpables, el olvido de las víctimas, la burla de la inocencia, las injustificables tolerancias, esto es muy interesante, la desconfianza en la bondad, el elogio de la transgresión, el cántico a la incoherencia. Somos víctimas de modas, costumbres, creencias en cuya consolidación participamos sin saberlo. No quiero ser colaboracionista, pero ¿cómo saber a qué creencias estoy prestando ayuda sin saberlo? Esta es una gran pregunta para el televidente y para de este tipo de programas. Necesito analizar las implicaciones de lo que hago. Necesito saber qué implicación tiene que yo le dé rating a este tipo de programas. Los fenómenos sociales son un precipitado de actos individuales. Esto a mí me parece precioso. Y porque creo que el debate es ¿por qué, Gonzalo, nos está entreteniendo lo que no debería de estarnos entreteniendo, lo que no nos va a conmover? No sé, te paso el balón a ti, o no sé si lo respondes en tu diálogo. Creo que lee el artículo, pero yo lo que creo es que estamos viendo otro tipo de novela. Tienes víctimas y victimarios, tienes héroes y villanos, y tienes
efectivamente una estructura dramática creada a partir de la edición que se hace tanto en redes sociales como que se hace en el programa, y entonces tienes un tema de conversación durante todo el día en donde además, como bien lo dice Jair Cardoso en esta conversación en Instagram, tú ahora puedes castigar al villano, y castigas al villano expulsándolo de la serie de televisión, y es una narrativa que tiene un gran éxito no solo en México sino en el mundo, porque el formato no es una creación de México, es un formato que ya lo habíamos visto, pero que ahora le pusieron turbo, está sobrecargado, y esta manera en la cual además tienes dos clanes en donde tú te puedes identificar con uno o con otro, que además tiene una característica, uno de ellos de la New Media, de influencers y youtubers, y el otro de la Legacy Media, que es toda la infraestructura de Televisa, en donde el subtexto es los youtubers lo que quieren es destruir a Televisa, y Televisa responde a partir del control que tiene del programa de televisión para convertirlos a estos entonces en los villanos. Se convierte en un espectáculo muy parecido a lo que eran las novelas de los 80 o los 90. Es muy primitivo, muy básico en las reacciones e impulsos que termina por descubrir, pero pues al final del día la gente lo sigue por millones. Muy interesante. Sí, yo creo que además del análisis, este es el análisis que haces, digamos, de allá para acá, la propuesta, yo creo, estos antídotos a esta banalización, puedo llamarlo, no hay otra forma de llamarlo, es que propongo con estas novelas, me parece que es algo que puede, sobre todo, a mí, mi granito de arena para quien nos esté escuchando hoy, es esto. Veía ahorita la entrevista que le hacías a Sinclair Castro y me llamaba mucho la atención cuando tú ves gente creativa y que tienes estas conexiones en cuales entiendes estos pequeños segundos en los que te emociona algo. Parece una tontería, pero no lo es, porque estás hablando de recursos humanos, estás hablando de gente que tiene la posibilidad de poder conmoverse. Y Gonzalo, tener estos acercamientos, el poder conocer estas obras, hay detrás de la vida de cada uno de nosotros ciertos recursos, algunos porque somos afortunados, otros porque los hemos trabajado, son muchas circunstancias, pero de las que me gustaría que la gente participara, y eso no lo podemos hacer si nuestro entretenimiento es así de soso y no tiene una finalidad de conmovernos. Y no estoy hablando de la alta cultura, estoy hablando simple y sencillamente de cosas que realmente, y tampoco cosas que nos reten intelectualmente. Yo no creo que Cantinflas, hablando de un modelo de entretenimiento que puede estar muy parecido a la masa de televidentes de este programa ahora, puede serlo, sea un entretenimiento tonto, porque Cantinflas o profundo, pero claro, tenés un personaje que representaba de una forma bastante creativa a este efecto del mexicano y a este error del mexicano de hablar y no decir nada y no ser contundentes. Entonces tú te veías reflejado, pero claro, arropado por actores increíbles, por guiones increíles, ¿no, Gonzalo? Pero a ver, Jorge, el Cantinflas de Águila Osolia, ahí está el detalle, no tiene nada que ver con el Cantinflas del patrullero o del barrendero. O sea, la evolución del personaje no fue necesariamente la mejor y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué tenemos esta crisis sobre la reforma al sistema judicial o la desaparición de organismos autónomos o la propaganda que se traga de una manera tan sencilla? Porque la sociedad se ha rebajado en su comunicación total, comunicación política. Esta historia de somos muy sofisticados no es cierto, porque entonces lo que estaríamos exigiéndole a los políticos es: no me des una conferencia diaria, dame soluciones. No me has dado en 6 años soluciones sobre seguridad, salud, educación, ni siquiera en cuanto a infraestructura. Ve cómo están las carreteras y ya no hablemos lugares como Chalco. Entonces, cuando tienes ese retraso en la discusión pública, es obvio que los impulsos que vas a tener que satisfagan a la sociedad van a tener que reflejar ese mismo retraso, Jorge.
Sí, fíjate, Gonzalo, que me duele que me digas ese comentario porque estás hablando de una de las mayores tragedias del cine mexicano, pero que explica mucho lo que nos pasó como sociedad, y esto da para un post que me gustaría vincularlo algún día, porque yo siempre me ha apasionado esto que está sucediendo, esto que le sucedió a Cantinflas, que inclusive fue pero claro, cuando hablo a Cantinflas, claro que me refiero al Cantinflas de Ahí está el detalle, al Cantinflas de los primeros incluso no 20 años, 15 años, pero que obviamente no le pasó lo que le pasó a Chaplin. ¿Jorge? ¿No? Perdón. Vas, Jorge, pero es que se te está perdiendo el internet. Ya, una disculpa. Pero cierro. Sí, definitivamente lo que le pasa a Cantinflas, eso es también un reflejo de hacia dónde iba el entretenimiento en México. Cuando Chaplin trata y tiene voz, que es cuando se da cuenta que tiene que competir contra el cine sonoro y tiene que mandar un mensaje diferente y saca esta gran película que es una parodia a Hitler y a Mussolini, con Cantinflas lo quiere, al quererse a poner estos discursos cursis y después un poco hasta corrientes, bueno, fracasa estrepitosamente, ¿no? Pero bueno, pasa luego que es difícil de criticar a las vacas sagradas, pero definitivamente ese primer Cantinflas, que no es moralino, es el mejor artista que tenemos. En el momento en que Cantinflas nos quiere dar lecciones de vida, que Chaplin nunca lo quiso hacer, sino que realmente nos representaba, tienes una parte creativa. Obviamente claro, lo tengo que decir, me refiero a este Cantinflas icónico, de hecho. Me parece que ya después no es icónico. Creo que empieza a hacer personajes muy cursis como de Doctor y, ¿no? Ya buscando otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí me refiero a Cantinflas icónico. Y bueno, para cerrar, repito, porque de verdad hoy sí me encantaría que fueran a la librería. No creo que sea fácil de encontrar, pero bueno, Vargas Llosa creo que no van a tener ningún problema, pero el de José Antonio Marina, si alguien va a leer algo interesante y algo profundo y muy aterrizado, este libro les puede llegar. Y pues como ha sido un éxito los libros que he regalado, y prestando aquí, veo, Gonzalo, para que vean que está selladito, fui y lo compré, porque tengo muchas ganas de que lo lean, este libro de Jan Teller, Nada. ¿Por qué? Porque el lunes regresan 30 millones de estudiantes a clases, y porque esta novela, que es el mejor libro para el Ministerio de Cultura danés de todos los tiempos, que es, si alguien leyó, imagínense El Señor de las Moscas, ¿no? Pero ambientada en un colegio danés, en donde pasan cosas, es una novela corta, pasan cosas increíbles que cuestionan el sistema educativo y nuestra inocencia, al igual que El Señor de las Moscas. Este libro se lo regalo, Gonzalo, a la primera persona que me ponga por lo menos un premio, además de ser el mejor libro según el Ministerio de Cultura, que ha ganado esta novela de Jan Teller, que estuvo en la FIL pasada, por cierto. Nada de Jan Teller, otra gran recomendación, pero que yo aquí se los regalo de Six Barrel. Al que me escriba con mucho gusto, voy a ser feliz de poder contribuir, así como tú vas a contribuir, contribuyes con tus apoyos a gente como Sinclair. Me gustaría hoy apoyar regalando y haciéndole llegar a alguien esta gran novela, Gonzalo. Muchas gracias, Jorge, que estés muy bien. Que estés muy bien y atentos a tu columna. Ahí está Jorge Castellanos, Jorge-Castellanos-escritor, pues para que se ganen el libro que está anunciando. Antes de ir con Yair, el Evangelio del día. Tiempo, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Nos escuchamos el próximo lunes. Ya está listo Jair Cardoso con Musicofilia. Gracias, muy buenos días. Esto